Con el lenguaje podemos expresarnos y comunicarnos, escribir cartas oficiales o de amor, hacer notar nuestro enfado o nuestro buen humor, cantar y recitar. Trabalenguas y adivinanzas nos ayudan a memorizar vocabulario y entrenan nuestra agilidad lingüística. Con la escritura perpetuamos nuestra lengua, haciéndola pasar de generación en generación. El cielo está encaravincunquelado, ¿quién lo desencaravincunquelará? El desencaravincunquelador que lo desencaravincuncele, buen desencaravinculador será. El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Vale, pues tres tristes tigres estaban tristes. No, ¿cómo era ese? Bueno, Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El desenclavador que lo desenclave, buen desenclavador será. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Pues en el umbral hay una sombra de mujer, temblor del mismo. En el umbral no era la mujer, estaba solamente. Ese dicho que tú has dicho, ese dicho que tú has dicho, que he dicho yo, ese dicho no lo he dicho, pero aunque lo hubiese dicho, ese dicho está bien dicho por haberlo dicho yo. El arzobispo Constantinopla quería desarzobispo desconstantinopolitizar. El arzobispo desconstantinopolitizador que lo desconstantinopolitanice, buen arzobispo desconstantinopolitizador será. Creo adivinar que los adivinos salieron a la calle a adivinar adivinanza. Sí, tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Ese que dice de los catalanes, encima se suchan, menchan fechas bien penchas, y el pensar se despencha, ¿quién se menchará las fechas de las suchas? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El buen desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado, por ejemplo. Sin las palabras, las calles no tendrían nombres, ni siquiera podríamos llamar las calles, tampoco podríamos llamar un taxi o hablar por teléfono. Por eso hoy dedicamos nuestro programa a la lengua. Bienvenidos a Raíces. Almohada, almudena, almenara y ya. Una palabra de origen árabe, almohada, por ejemplo. Alhambra, alcantarilla. Pues cualquier pueblo de la Comunidad Valenciana, Almazora, Benicàssim, Benicarló, etc. Y la palabra árabe, alcazaba. Azafrán, libra. Y la palabra de origen árabe es ojalá, que viene de inshallah. Almohada. Mozárabe, muchas. Según quien haga las cuentas y atendiendo a distintos criterios, se cuentan hasta 4.000 palabras de origen árabe. Ojo, no todas son de uso común, algunas ni siquiera se usan en la actualidad y otras solo salen en los mapas. Determinar su influencia exige un mínimo acercamiento a su historia, a la cadena de influencias que la incorporaron definitivamente a nuestro diccionario, sabiendo, como sabremos al final de este programa, que esas influencias responden a distintos sustratos. Pero primero iremos al principio, al origen del castellano como lengua. Es muy fácil si pensamos en que en la evolución de las lenguas no existe una solución de continuidad. No hay un momento a partir del cual decimos el martes 13 de enero del año 1000 se acabó el latín y empieza el español, sino que lo que hay es una evolución, un continuo a lo largo del tiempo que hace que las lenguas se vayan alejando poco a poco de sus orígenes. Si nos imaginamos lo que es la evolución desde el latín hasta el español como una cadena de viejos cogidos de la mano, si tenemos pues a señores de 80 años, pues en 2000 años necesitaríamos, ¿cuántos podríamos necesitar? Una veintena, son veintitantos viejos cogidos de la mano. Si pudiéramos poner a hablar a los unos con los otros, se entenderían muy bien los que están uno al lado del otro y se irían entendiendo un poquito menos bien según fuera habiendo más gente entre medias, hasta que llegaría un momento en la fila en que dejarían de entenderse. ¿Dónde desaparece el latín y dónde empieza el castellano? No hay una respuesta científica. Lo que se suele tomar como referencia para las lenguas románicas es la aparición de los primeros documentos escritos.
La base del castellano, pues, es el latín, y la inmensa mayoría de nuestra gramática y vocabulario son de base latina. Lo que ocurre es que nuestro latín no fue nunca como el que se hablaba en Roma. En la península aprendimos el idioma de los comerciantes y legionarios, muy alejado de la lengua culta que manejaban eruditos y emperadores. Ese mal latín fue aprendido por quienes ya hablaban celta, vasco y otras lenguas, que sumaron sus propias aportaciones. La primera influencia importante tiene carácter germánico. Los visigodos nos dejaron fundamentalmente nombres propios de personas y de lugares, como Alfonso o Álvaro. Y sobre este latín modificado, injertado de lengua visigótica, vino a sumarse una nueva influencia en el año 711, que es cuando los árabes entran en la península. A partir de ese momento nos encontramos con una situación de diglosia. Hay dos lenguas que coexisten, pero que no tienen el mismo estatus. El árabe se convierte en la lengua de la cultura, de la administración, en la lengua de una civilización superior que es la que está controlando este territorio. Pero los pobladores anteriores no olvidan su lengua de repente, sino que quedan en territorio árabe, se van arabizando progresivamente, lingüísticamente y culturalmente, pero se sigue hablando una lengua románica. En la península ibérica ocurrió una cosa parecida, se habló una variedad propia del árabe, que no coincidía con el árabe clásico. Y de hecho muchas de las palabras que han entrado en el vocabulario castellano actual tienen una forma particular porque no derivan de ese árabe, del canon literario, de la lengua culta, sino del árabe que se hablaba en la península ibérica. Efectivamente, ese árabe después sufrió un proceso de dialectalización que dio lugar al árabe andalusí, pero siempre son un poco como estratos. Estaba el árabe dialectal, que es que hablaba en fin, la gente, después estaba un poco el bereber, lo que hablaban las clases más bajas, pero las clases altas, la sociedad, en fin, los funcionarios, los alfaquíes, los cadíes, los altos dirigentes políticos, eso hablaban un árabe clásico, que era el mismo que se podía hablar en Damasco o en Bagdad. Ambas lenguas compartieron un mismo territorio, aunque sus orígenes no les asemejan siquiera a la condición de primos lejanos. Caligrafía y sintaxis tan dispares acabaron entendiéndose y dando origen a una nueva dialéctica de la que se extraen la mayor parte de las influencias que hoy descubrimos en el diccionario. El español, lengua románica, emparenta en primera línea de sangre con el portugués, francés y gallego, y más allá de la sangre con el inglés, ruso y alemán. El árabe cuenta como familiar más cercano al hebreo, de caligrafía muy diferente y escritura silábica. Sin embargo, su presencia en nuestra lengua se cuenta como la más influyente. La convivencia de ambas desde el siglo VIII hasta comienzos del siglo XVII la sitúan en primera posición de la historia lingüística del español. En Al-Ándalus, en la España árabe, lo que se hablaba mayoritariamente era, en fin, el árabe, pero no el árabe puro, el árabe clásico, que lo hablaban las élites, sino también una mezcla de árabe, bereber, dialecto andalusí e incluso también con bastantes palabras mozárabes. Ese patagüet, como decimos en España, esa mezcla era un poco el habla popular. De sintaxis no ha quedado prácticamente nada, porque tanto el árabe como el romance, de los que viene el español, son campos lingüísticos totalmente diferenciados, divergentes, pero sí nos ha quedado muchísima herencia árabe con el vocabulario. La influencia en estas situaciones de contacto de lenguas afecta en primer lugar al vocabulario. Últimamente se va sabiendo que es posible la transferencia de estructuras sintácticas y de otro tipo de estructuras morfológicas también, pero lo que nos ha quedado a nosotros del árabe fundamentalmente es el vocabulario. ¿Sabes que 4.000 palabras del español actualmente son de origen árabe y muchísimas de esas palabras se siguen utilizando? No las 4.000, algunas ya están obsoletas, pero es eso. También ha dado nombre el árabe a muchísimos topónimos: Guadalquivir, el Río Grande, Guadiana, Medinaceli. Pues todos esos son nombres que provienen del árabe. El árabe, desde luego, ha dejado aquí una simiente muy rica. La PESA calcula que hay 850 palabras simples de origen árabe. Algunas de uso común todavía y otras han ido cayendo en desuso. Y a esas dice que hay que añadir por lo menos 1.500 nombres propios.
fundamentalmente topónimos, pero también son antropónimos, por ejemplo, apellidos como Benavides. Si hay algún Benavides, pues no sé si será consciente de que dentro de ese apellido, ese compuesto ben, ese elemento ben, es igual que el ibn de los árabes, que significa hijo de. También topónimos, por ejemplo, Alcántara. Hablar del puente de Alcántara es una tautología, porque Alcántara lo que quiere decir es el puente, y el pueblo de Alcántara se llama así porque hay un puente. Igual que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el río Guadalquivir. Bueno, pues el río Guadalquivir lleva dentro, esa palabra Guadalquivir, un elemento guad, que en árabe significa río, y la otra parte del compuesto lo que significa es grande. O sea que cuando nosotros decimos río Guadalquivir, estamos diciendo una cosa parecida a estas cosas que nos hacen tanta gracia en inglés, cuando dicen Rio Grande River. Guada o Guad significa valle en árabe. Y entonces todo lo que es un valle o lo que hay entre dos montañas es de origen. Guada, eso significa así. Guadalquivir, por supuesto, Guadalabiad también, Guadaltín también, y Guadalajara, obviamente, también es de origen árabe, que significa el Valle de las Piedras o de los Pedruscos. Pero la mayor parte, por no decir todas las palabras, los arabismos de origen árabe empiezan por al, porque al es un artículo, es el artículo que se utiliza en todos los sustantivos árabes, y entonces esta es la fase de préstamo y esa es la fase de naturalización del préstamo. Se ha incorporado el al y se ha mantenido el al en todas las palabras, sueltas, digamos, del vocabulario. Por eso tenemos alacena, almohada, porque el castellano incorporó la palabra árabe con su artículo definido. Almohada, alcázar. Sí, aljama, ¿no? Aljama. Más, almohada, alcázar. Almohada, alcequia. Dime alguna tú. Alféizar. Alcazaba. Álgebra. Sí. Agilimógili. Alioli creo que también es. Alcazaba. Almuecín y Alamar. Ahora me sé más, pero no se me ocurren. Ya no sé, seguro que hay muchísimas, pero no, ahora mismo no. Que me pilláis también aquí. Roquefort y nada más. No es fácil entender la paradoja de que dos lenguas tan distintas compatibilizaran sus estructuras sintácticas y gramaticales. No es fácil entenderlo sin conocer a las dos partes. Hemos hablado del origen del castellano y de sus principales características, y para ser justos deberíamos hacer lo mismo con el árabe. Esta lengua jugó un papel muy importante no solo en el desarrollo de nuestra lengua, sino también en la evolución de la cultura y del conocimiento de toda Europa. A través de esta lengua, a través del árabe, Platón y Aristóteles llegaron al continente, ya que fue la lengua transmisora de culturas. Este fue el papel con el que se presentó al mundo. El árabe tiene dos características muy marcadas que creo que señalan y que nos llevan a considerarla una lengua de difícil aprendizaje. La primera es su riqueza de vocabulario. Es una lengua con cientos de sinónimos para conceptos frecuentes, cotidianos. Y la segunda es su compleja gramática. Tiene un nivel morfológico y gramatical que funciona con sistemas de casos, como el latín. Tiene una complejidad gramatical que hace difícil el avance en el aprendizaje.
La lengua árabe cuenta con el pequeño hándicap de que tiene un sistema de escritura diferente a lenguas, por ejemplo, a las lenguas románicas, ¿no? Entonces, para iniciarse en la lengua árabe, primero hay que empezar por el alifato, o sea, por la iniciación en la lectoescritura. Ese proceso lleva, dependiendo del tiempo que se le echa, puede llevar alrededor de un mes, hasta memorizar las letras, cómo se escriben, sus diferentes posiciones y su pronunciación. Una vez que se haya iniciado a la lectoescritura en lengua árabe, a partir de ahí, como todo, ¿no? Todo depende de la capacidad de absorción y de aprendizaje del alumno. Y siendo así, ¿cómo pudo instalarse tan hondamente en nuestro vocabulario? Por lo mismo que hoy decimos módem, escáner, USB. ¿Por qué? Porque quien inventa una cosa inventa también la palabra para nombrarla. Y cuando los árabes llegan a la península, traen unos conocimientos que no tenían los habitantes de esta península. Y traen una tecnología mucho más desarrollada que la que había aquí. Las técnicas agrarias, por ejemplo, daban 100 vueltas a lo que sabían hacer los pobladores de la península. Entonces, nosotros fuimos aprendiendo de todas esas técnicas, y al aprender el riego con acequia, por ejemplo, pues aprendimos a nombrar la acequia. Al aprender a fabricar, a cultivar la caña de azúcar, pues aprendemos a nombrar el azúcar. Cuando nos enseñan lo que es el algodón, pues nos quedamos también con la palabra. La convivencia fue la principal vía de entrada de arabismos en la península. La segunda fueron las traducciones francesas de textos árabes, a través de las cuales adoptamos palabras nuevas y significados renovados. Ambas vías, la península y el Mediterráneo europeo, contribuyeron a la consolidación de los mismos. Muchas veces la diferencia se ve porque la misma palabra existe en español y en otras lenguas, y es la misma raíz árabe, pero la palabra española tiene el artículo, mientras que la que ha llegado por otra vía, por el italiano, no tiene el artículo. Con azúcar se ve muy bien. Nosotros decimos azúcar, pero si nos vamos al francés, resulta que en francés azúcar se dice sucre, en italiano es zucchero, en inglés es sugar, en alemán es Zucker y en checo es Zucker. Es la misma raíz en todos los casos. Ocurre con muchas palabras. Calibre, por ejemplo, remite a grafías francesas, a interpretaciones culturales que adaptan el significado a los tiempos. Y calibre es uno de estos casos, que es el diámetro interior de las armas de fuego, el diámetro de un proyectil. A nosotros nos llega a través del francés calibre, que es de origen incierto, probablemente del árabe calib, molde, del cual proceden indudablemente el castellano gálibo, plantilla con arreglo a la cual se hacen ciertas piezas de las naves, el catalán gálib, el americanismo calimbo, hierro de marcar animales y esclavos. Los árabes, cuando empiezan a expandirse desde Arabia, lo que forman en su expansión es como una media luna. Por uno de los brazos de la media luna pasan por el norte de África y llegan hasta la península ibérica, pero por el otro pasan por los Balcanes, Grecia, y llegan hasta Persia y hasta tocan un poquito con la India. Y entonces todo ese arco lo que hace es que el mundo árabe se convierta en el vehículo de la cultura persa, la cultura bizantina, que era la heredera de la cultura griega, y que nos traiga aquí, a Europa, todo ese conocimiento. La imagen es de parecidos de familia. Un padre se parece a su hijo. El nieto se parece al padre y se parece al abuelo, pero ya es diferente. El bisnieto también. Pues el léxico, cuando va evolucionando, tiende a tener esos parecidos de familia. Resma viene del árabe risma, donde significa paquete, haz. Y hoy resma es un puñado de papel. Ya no es un paquete, pero es algo que está relacionado con la idea de paquete. Algoritmo está relacionado con guarismo. Cuando buscamos algoritmo en el diccionario etimológico, nos remite a guarismo. Guarismo nos dice que es cifra que expresa una cantidad. Del antiguo alguarismo,
arte de contar aritmética, y este de al-Khwarizmi, sobrenombre del matemático árabe Abu Ja'far Aben Musa, cuyas traducciones introdujeron la aritmética superior en la Europa medieval. Algoritmo es una alteración de esa misma palabra por influjo del griego aritmos, número, y del castellano logaritmo. Demostrado ha quedado que son más que primos lejanos. El castellano y el árabe son dos lenguas extrañas en el árbol de las genealogías lingüísticas que, sin embargo, se cuentan entre sus mayores influencias. Numerosos vocablos demuestran ese buen entendimiento y prueba de ello son nuestras raíces.